Y está Santiago Fraschina con nosotros para hablar un poquito de economía. Santiago, gracias por estar. ¿Cómo le va? Bien, un gusto. Te hago una pregunta, a ver, Sí. a mí mi bolsillo me dice que el 2,7% no le cierra ni loco. No, es un Lo montón. dice mi bolsillo. Sí, Para seguimos mí, siendo... Es mucho más cara para mí la inflación. Sí, bueno, tengamos presente que igual la inflación cuando se mide es un promedio, ¿sí? Después tenés que desglosar. Hay algunos precios que suben más, otros menos, otros inclusive que suben por debajo del promedio. Pero digo, dicho esto, independientemente del 2,7... Es muchísimo. Es altísimo, seguimos siendo el tercer país del mundo con más inflación. El gobierno había prometido, para todos los 4 años de gestión, había prometido cuando lanzó las metas de inflación, no sé si se acuerdan, en el 2016 había prometido 74% de inflación acumulado en los 4 años. Vamos 220% y todavía el gobierno llegamos a los 4 años. no terminó. No 220% acumulado en los 4 años del gobierno cuando había prometido 74%. En el presupuesto que se armó el año pasado dijeron que para este año la inflación acumulada iba a ser del 23%. 6 meses de este año 22,4%. Es decir, todo lo que habían prometido para el año en el presupuesto ya se cumplió en los 6 primeros meses de este año. Cuando lanzaron, peor esto, cuando lanzaron las metas de inflación en el 2016, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central en aquel momento, dijo para este año la inflación acumulada iba a ser del 5%. Digo, lo que está demostrando todos estos datos es que uno de los grandes fracasos económicos del gobierno de Mauricio Macri fue el tema de la inflación. Yo me acuerdo en campaña, en el 2015, dijo, la inflación en mi gobierno no iba a ser un tema. Fracasaron en el diagnóstico, ellos le hicieron creer a la población que la inflación era un fenómeno monetario, que era por culpa de la emisión monetaria del Banco Central, que era un fenómeno monetarista. Bueno, hicieron todo las políticas inflacionarias que podían haber hecho, hicieron el corsé monetario, sobre todo a partir de la entrada del Fondo Monetario Internacional, y está demostrado que la inflación no es un Ahora, con un mes donde fenómeno. el dólar estuvo pisado, ¿no? Ahora se El empezó a 2 levantar bueno, un pero poquito. en ese mes, el mes de julio, Junio, que estuvo claro. pisado, Sí. ¿el 2,7 es mucho más preocupante? Sí. Y bueno, tenían inflación todavía agazapada, porque si vos sumás la inflación mayorista, que es la de los insumos, estaba siempre por arriba de la minorista. El 2,7 es inflación minorista, la que nosotros vemos cuando vamos a comprar. Pero la mayorista siempre está siendo mucho más alta que la minorista. ¿Qué es la mayorista? La suba de los precios de los insumos. Con lo cual hay inflación mayorista que todavía no se trasladó a minorista. ¿Por qué? Porque el comerciante, el productor, tiene una inflación más alta de costo que no la puede trasladar a los consumidores por la fenomenal crisis económica. Pero ¿qué hacen los productores, el comerciante? Te lo va trasladando de a poco. Y eso es lo que estamos viendo, entre otras causas, el 2,7. ¿Cuál es la causa central de la inflación en estos últimos meses? Bueno, es inflación cambiaria. La megadevaluación que tuviste el año pasado, del 100%, todavía sus coletazos se están haciendo notar por lo que decíamos que la inflación mayorista sigue por arriba de la inflación minorista. Y después que además este gobierno tiene dolarizado 2 precios fundamentales que forman parte de los costos de las empresas, que son las tarifas de los servicios públicos y el precio de los combustibles. Con lo cual, si vos no desdolarizás esos 2 precios y vas a seguir una inflación por tipo de cambio, va a ser muy preocupante. Con lo cual el gobierno tiene que empezar a desdolarizar tanto la tarifa de los servicios públicos como el combustible. Y algo que queda claro, y esto me parece muy interesante repetirlo, se acabó la teoría monetarista de la inflación en la Argentina, porque está demostrado que la emisión monetaria no está siendo la causa de la inflación, sino que tenés hoy una inflación por costo. Y otro punto importante, una de las políticas que hicieron en el 2016 fue desarmar la Secretaría de Comercio, porque ellos confiaban y creían que los mercados se autorregulan, que por lo tanto no tiene que haber ningún tipo de control del Estado, y desarmaron la Secretaría de Comercio. Tanto los relevadores, que eran controladores que controlaban los precios en los supermercados, como por ejemplo un grupo de funcionarios que se dedicaban a analizar la estructura de costo de las empresas para poder fijar. Eso lo desarmaron todo. Por eso ahora la política de precios cuidados que lanzaron hace poco, sí. Bueno, alguien sabe si se está cumpliendo, si están los productos en los supermercados, si cumplen el precio, nadie lo sabe. Fíjate algunos datos. Interanual, la inflación interanual general fue 55,8 de junio a junio. Ahora, en alimentos tenés, el pan subió un 58,6%.
15%, la leche un 82%, el aceite un 56%, la harina 63%, los fideos subieron un 79,9% interanual, junio a junio, la manteca un 83%, la yerba un 96% y el queso cremoso un 99,4%, el queso cremoso casi un 100% de junio a junio. Ahora, ¿cuánto subió de junio a junio el salario mínimo y vital y móvil? Un 31,6%. Ahora, ¿cómo puede ser que en un país cueste más caro o casi tanto un litro de leche como un litro de nafta? Sí, además, preocupante en un país que produce todo eso. Por eso. ¿Sí? ¿Pero cómo puede ser que cueste más caro un litro de leche que un litro de nafta? Bueno, y ahí tenés la devaluación de la moneda. Es un disparate. Sí, es un disparate, no puede pasar. Porque obviamente, y ahí justamente también una política había hecho que ahora lo dio marcha atrás, pero fue la quita de las retenciones, que es una inflación, es una política antiinflacionaria, porque vos qué haces con la retención, desacoplar los precios internacionales, los internos, sobre todo los precios de los alimentos. Ahora, si vos quitas retenciones, devaluás la moneda y encima subís todos los costos de los productores, lo que vos tenés el efecto es justamente la suba de precios. Y preocupante porque alimentos, medicamentos son dos de los precios que más se está subiendo, por eso la inflación no solo es alta, sino que su impacto está siendo asimétrico, está repercutiendo más en el 10% más pobre de los argentinos que en el 10% más rico. Eso te habla de una política alimentaria y sanitaria, ¿no? Para tu país, porque digo, eso ahí estás hablando de alimentos. Estás perdiendo la soberanía alimentaria, te estás alejando cada vez más de la soberanía alimentaria y obviamente esto después muestra por qué en la Argentina está subiendo la pobreza y más preocupante, lo que más está subiendo, inclusive más que la pobreza, es la indigencia, que es aquel pobre que ni siquiera puede cubrir la canasta alimentaria. Lo que pasa es que hay una realidad también, Santiago, que se acabaron todas las changas. Cuando vos recorres el conurbano, prácticamente vos ves a los dueños de casa cortando el pasto. Sí, claro, obvio. se terminó el jardín. ¿Quién va a contratar las changas? Claro, la clase por media. ejemplo, mira, te doy un Al ejemplo. que le sobraba un mango. Claro. Te doy un Ahora ejemplo no sobra. sobre Panamericana, Ruta 8, Pilar. Una gomería tenía 8 empleados. El otro día fui a inflar la cubierta, eran 3. Sí. Me dijo, no, ¿sabes cuánta gente entra? Solamente a inflar cubiertas por pinchaduras. Nadie compra nada. Nada, ¿eh? No. Pero no solo las changas, el trabajo registrado, el último año se destruyó 30 trabajos registrados Es una por locura, hora. es una Por locura. hora. Por hora. Una hora se destruyó 30 trabajos registrados. ¿Sí? Otro de los discursos que venía este gobierno es que venía a generar trabajo de calidad. Sí. Eso fue Bueno, también otro eje de Santiago, campaña. Ahora aprietan al que labura, no, lo indemnicen, no hacen monotributista. Bueno. O contratan monotributista. Hay que Exacto. terminar con el monotributo. Destruyen Entonces trabajo de terminamos calidad. con esto. Destruyen trabajo de calidad y ese trabajador tiene dos caminos. Un trabajador precarizado, que es el único puesto de trabajo que está creciendo, o un desocupado, y por eso volvimos a la tasa de desocupación de 2 dígitos como la década del 90, 10,1% Ahora, fue el último desempleo. Mira, Santiago, acá yo tengo IPC 2016 40,3, 2017 24,8, 2018 47,6 y en lo que va al 2019 22,4. Total 216,3 acumulado. Sí, eso es lo que decíamos. el Pregunto, 220. el presidente de la Nación dijo Qué fácil. que si no solucionás la inflación es porque no tenés capacidad para gobernar. Sí. Buenas tardes, mucho gusto. Y que además su gobierno lo iban a medir por el tema de si bajaba o no la pobreza. Bueno, aumentaron la inflación y aumentaron la pobreza. Esto es obviamente demuestra el rotundo fracaso de este gobierno. Y el FMI, Fondo Monetario Internacional, esta semana dijo que la inflación para este año, corrigió los datos que había dicho en el anterior firma de acuerdo, va a ser del piso del 40%. Un dato importante, el año pasado, que vos lo dijiste, 47% de inflación, para remontarse un año tan inflacionario como el año pasado, te tenés que ir a 1991, cuando la Argentina estaba saliendo de la crisis hiperinflacionaria del 89-90. Hasta el 91 te tenés que ir a remontar para tener un año tan inflacionario como fue el año pasado. Y este año es muy probable que esté más cerca del 47%, Ahora, porque Santiago, ya el FMI está diciendo 40%. Pero el FMI fracasó en todos los países del planeta donde entró, en todos. Eso- No hay uno que le haya ido bien. Eso también yo quiero decir, es indignante el rol del Fondo Monetario Internacional, patético. porque 57 mil millones de dólares violando la Carta Orgánica del FMI le está prestando a este gobierno, le está permitiendo utilizar los dólares del FMI para financiar la fuga de capitales, que está prohibido por estatuto del Fondo Monetario Internacional. Ya la Argentina es el país más endeudado, con el 60% de la deuda que tiene el FMI con el mundo, el segundo país más endeudado
endeudado con el FMI es Egipto con 11.000 millones de dólares, nosotros 57.000 millones de dólares. Los dos paquetes de que bajó el Fondo Monetario Internacional fuerte en la Argentina fue en la década del 80 con ajuste estructural, terminaste en la crisis del 89, y el consenso de Washington en el 90 y terminaste con la crisis del 2001. Los dos paquetes que el Fondo Monetario Internacional impuso a la economía argentina terminaron en las dos peores crisis de nuestra historia, 89 y 2001. Y fíjate vos que siempre que hay un gobierno neoliberal, desde Martínez Dios se endeuda con el fondo. Empezó Martínez Dios, la deuda cuando asumió, cuando derrocan Isabelita era de 5.000 millones de dólares. Sí, sí, sí. Se fue Martínez Dios con 43.000. Exacto. Y fíjate, esta es la deuda histórica más grande de la historia argentina. Y vos, Entre privados y el FMI, digo, ¿no? Y encima, lo que te está diciendo el FMI es ajustar. ¿Qué hace el gobierno? Ajusta, profundiza la crisis. Como profundiza Martínez la Dios, crisis... ajusten, claro. ajusten. Pero Igual, eso genera- perdón, ayer Mauricio Macri dijo, por eso a veces cuando Macri y Alba uno sabe, dijo que en realidad no debemos tanto, que somos uno de los países menos endeudados. Lo dijo públicamente, es decir, hay países que deben más. ¿Hay países que deben más que la Argentina? Sí, Al pero, FMI no. pero en términos, él lo está diciendo en términos absolutos. Si Claro. vos en términos de riqueza que genera el país, que es en términos del PBI, ya la deuda está Superó. llegando al 100%. Exactamente. Todo un PBI. El Fondo Monetario Internacional decía que un país, para que sea viable, su deuda no puede superar el 80% de su Producto Bruto Interno, entre el 60 y el 80. Bueno, ya está llegando al 100% del PBI la deuda de la Argentina, con lo cual es uno de los países que más problema de deuda tiene, por eso el riesgo, también por eso el riesgo país. El año que viene, el próximo mandato, el próximo gobierno, los 4 años entre vencimiento de capital e intereses va a tener que pagar 150.000 millones de dólares de vencimiento en los 4 años del próximo mandato. Bueno, ¿dónde van a salir esos dólares? La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los argentinos. Santiago, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, y que está complicado, mal.